Bienvenidos al repaso de Escuela Sabática. Mi nombre es Leonardo Medi y tengo el gusto de poder acompañarlos. Ya nos encontramos en la quinta lección y esta vez tiene el título Calor Extremo. Pero como siempre, quiero comenzar en este momento presentando a los dos compañeros que van a estar con nosotros brindando lo que ellos entendieron, lo que ellos estudiaron y qué hay para comentar acerca de la lección. Así que a mi derecha tengo al pastor Cristian Capalvo. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Leo. Espero que podamos tener un lindo repaso de la lección. Sí, lo vamos a tener, vamos a disfrutarlo y bueno, gracias porque solés acompañarnos, así que para mí es un placer tenerte de vuelta. Igualmente para mí. Y a la izquierda tengo a Felipe Braña del primer año de odontología. Odontología, sí, ¿Cómo un estás? gusto para mí también estar acá. Un gusto, Leo, compartir esta mesa con ustedes dos. Nada, contento porque vamos a repasar esta escuela sabática que tiene bastantes aspectos interesantes, ¿no? Y nada, contento, nada más. Qué bueno, me alegro que estés contento, yo también estoy entusiasmado, pero lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos acompañe. Así que Felipe, si te animás, guíanos en oración para que Dios pueda estar presente en este repaso. Ok. Señor, te queremos agradecer en este momento porque tú estás con nosotros en este momento. Dios, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das, por tu amor inquebrantable, oh Dios, por la escuela sabática también, porque podemos estudiarla, porque podemos aprender acerca de ella y podemos también conversarla, podemos debatir acerca de los diferentes puntos que pudimos encontrar de ella. Dios, ayúdanos a poder encontrar aquellas cosas que van a servir a cada una de las personas que está del otro lado de la pantalla, Señor. Y te agradecemos también por esta oportunidad de poder hablar de ti, de poder demostrar tu amor y de poder estar confiados de que tú, Señor, estás paso a paso con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Como siempre, los invito a que me puedan acompañar a leer el versículo de memoria o versículo central que se encuentra para esta semana en Isaías 53:10, que dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tremendo versículo, ¿no? Estábamos hace un tiempo hablando acerca del crisol, este recipiente donde las sustancias de gran valor se refinan, porque a veces las sustancias de gran valor están con algunos desperdicios que no son útiles, ¿no? Como el oro se encuentra a veces con otros minerales que no valen. Y ahora la lección me gustó, es muy interesante, incluso el dibujo allí es pintoresco. Calor extremo. Y la primera persona que se nos menciona en la lección, Cristian, es Abraham. ¿Por qué crees que Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo? Y ojo, venimos de hace unas semanas atrás de estudiar muy bien este relato, pero sin dudas se nos propone volver a verlo. Y quizás la pregunta es, ¿cuál era la verdadera intención de Dios con este pedido? Venimos hablando mucho acerca de Abraham y la verdad que Abraham es una persona que tiene mucho para dar, ¿no? Un personaje que en la Biblia tiene mucho para ofrecernos. En esta historia en particular a mí siempre me gusta analizar la locura, podríamos decirlo, del pedido que recibe Abraham. No era desconocido para Abraham el contexto de los sacrificios humanos, ¿no? Y de la brutalidad cúltica que existía en regiones que él conocía, ¿no? No era raro que un Dios pidiera un sacrificio humano. Sí era raro que Jehová pidiese un sacrificio humano. Pero bueno, Abraham entiende, ¿no? En el contexto el pedido de Dios y avanza. Avanza con su hijo que, bueno, no solamente su hijo, que ya eso sería suficiente motivo para el cual resistirse a este pedido. Para sorprenderse, ¿no? O sea, solo eso ya sería suficiente. Sino que además la persona misma de su hijo era el hijo de la promesa. Claro. O sea, todos nosotros hemos leído y hemos estudiado lo que implicaba para Abraham ese hijo y lo que representaba en él, en su familia, en su descendencia y en todas las naciones de la tierra, ese hijo. En cierto momento Dios le dice, bueno, ese hijo que yo te prometí, ahora debes sacrificarlo. Y debe haber sido muy, muy traumático esta experiencia para él, ¿no? Siempre decimos, a veces la procesión va por dentro. Y yo me lo imagino, ¿no? A Abraham avanzando hasta ese último punto, pero con la certeza y la seguridad de que Dios tenía algo para enseñarle. Ahora, hasta ese último punto llegó Abraham. La lección nos habla acerca de que muchas veces Dios nos fortalece en el proceso. Y creo que ahí va la respuesta que vos estabas buscando, Leo.
me parece que el proceso para Dios es importante. Nosotros hoy en día nos centramos solamente en el resultado. Sí, tal cual. Como que, viste, vemos solamente el resultado. Sí, sí. Pero esta historia en particular es el proceso. Es cada paso que da Abraham con su hijo, sabiendo lo que se venía. Y en el momento en el que Isaac ve, digamos, que lo que iba a pasar y aún así no se resiste, también es parte de ese proceso. Claro. Y la obediencia extrema es, creo, la clave de esta cuestión. O sea, el proceso de ver la obediencia en acción. Claro. Pero no solamente la obediencia ciega, sino la confianza en ese ser que te está pidiendo algo totalmente irracional, totalmente loco, pero vos confías plenamente en ese ser. La lección nos habla de, por ejemplo, de que Abraham conocía la voz de Dios. Claro. Y siempre lo decimos esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué significará eso de conocer la voz de Dios? Bueno, nada, a mí me gusta creer que él tenía una relación personal con Dios, ¿no? No solamente Dios de un día se descuelga con esta situación, sino que realmente en ese proceso Dios lo había formado y lo seguía formando. Fantástico, Cristian, y más veniendo de tu parte, de tu rol como docente, pastor, pero docente en este momento, que nosotros entendamos que el proceso es tan importante como el resultado, ¿no? Quizás es muy propio de nosotros los más jóvenes y pasa mucho que nos enfocamos solo en obtener las cosas. Sí. Y no queremos quizás pasar por el proceso de aprender, ¿no? ¿Qué nota me saqué, no? Sí, en las últimas semanas escuchamos mucho. Promoción directa o indirecta, final no final. ¿Cómo me fue? Pero claro, la nota no es solo una nota, ¿no? El proceso es clave. Impresionante. Y Felipe, tengo una pregunta para vos, porque en la Biblia nos encontramos con varios pedidos extraños de Dios. Sí. Acá el pastor Cristian nos mencionó el de Abraham. ¿Qué podemos decir acerca del pedido que Dios le hizo a Oseas? Comentanos qué le pidió y, bueno, cuál era el aprendizaje. A ver. La historia de Oseas es una historia increíble, la verdad, porque se desarrolla no solamente con Oseas, sino que también con su esposa, con su familia, involucra a más personas, ¿no? A lo mismo que Abraham, con su hijo. Pero en este caso vemos de que Oseas tenía una esposa de que tenía valores diferentes y que había sido infiel, ¿no? Esta mujer le es infiel, es prostituta y también tiene hijos con diferentes hombres. Claro. Ahora, ¿qué es lo que Dios le pide en primera instancia? Es el que Oseas vaya a recuperar a su esposa. A pesar de lo que había sucedido. A pesar de todas las cosas que habían sucedido de por medio, ¿no? Y esta historia la podemos reconocer más justamente en el libro de Oseas, en donde se desenvuelve toda esta historia y se ve toda esta aflicción que también Oseas va desarrollando a medida de que Dios le va pidiendo que vaya a recuperar a su esposa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de esta historia? Que también nos lleva a un paralelismo con la historia de Israel, ¿no? Y con la historia nuestra también, ¿no? Con nuestra vida, porque nosotros también tratamos, muchas veces tenemos un camino, ¿no? Pero ese camino tiende a tener desviaciones, ¿no? Tiende a tener desafíos de por medio. Y yo creo que es justamente lo que sufrió Oseas, ¿no? Él quería tener un camino recto, pero sin embargo, por actitudes que tenía dentro de su mismo círculo cercano, ese camino tuvo desviaciones, ¿no? Entonces Dios le dice, no, concéntrate, mírame a mí primero y vamos a rescatar a lo que se había perdido. Me recuerda mucho esta historia a la moneda perdida, ¿no? También. Y a la oveja perdida. Porque muchas veces esas cosas que para nosotros no tienen valor, para Dios sí. Claro. Y es justamente lo que se quiere demostrar en esta historia. Y también la idea de las segundas oportunidades, ¿no? Porque sin duda la infidelidad dentro del marco matrimonial es brutal, es tremendo que lo tengan que pasar. Sí. Y el aprendizaje debe haber sido brutal para Y el mensaje lo entendemos todos, ¿no? O sea, el mensaje clarito, pero había que hacerlo. Claro, o sea, tal cual. Y había que vivirlo, ¿no? Sí. O sea, el mensaje quedó claro. Yo creo que no debe haber quedado nadie impávido frente al mensaje de la vida de Oseas. Sí, se entendió el amor, se entendió la misericordia, se entendió hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para rescatar a su pueblo. Pero había que vivirlo. Había que pasarlo. Y otra historia que yo diría no quisiera atravesar es la de Job. Sí. Porque también la lección nos dice que él es uno de los ejemplos de calor extremo, ¿no? Y hasta parece injusto lo que le pasa a Cristian. Por eso te quería preguntar, ¿qué lecciones podemos aprender de esta vida? Mirá,
por lo pronto... Y de su paso por el crisol. Claro, yo creo que crisol queda chico, ¿no? Sí, claro. Hablando de Job. Diríamos, mal y pronto, un infierno. Sí, sí, literalmente. Conocemos todos, ¿no? La historia de Job y esta situación en la que va pasando una y otra y otra y otra y cada vez peor, ¿no? Pero me detengo en algunas cositas por lo menos llamativas. Me gusta encontrarme con ese Jehová, ese Dios, casi que presumiendo de Job. A mí me gusta verlo. En el ¿no? cielo, ¿no? Claro, presumiendo de Job, diciendo, ¿no has visto a Claro. mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y me pongo a pensar ese caminar, esa vida de Job, ese carácter, esa personalidad de Job, lo que debe haber sido para que Dios diga, acá está mi campeón. Claro. Yo tengo toda la fe en él. Él tiene total libre albedrío, porque de hecho Job tenía total Sí. libertad de acción. Pero acá está mi campeón. Él sí puede, ¿no? Y ahí tenemos esa negociación, ¿no? Claro. Con Satanás, en la que Satanás desea hacerle el mal a Job y va como solicitando permiso para ir avanzando etapa tras etapa, ¿no? O sea, primero las posesiones, después la familia, después la misma persona, pero Dios como que va limitando, ¿sí? Claro. Cada uno de sus pasos. Y permíteme, en este caso particular, la lección quizás nos decía, bueno, no importa tanto, digamos, si Dios solamente permitía o no permitía, permitime disentir un poquitito, solo un poquitito. Y personalmente digo, bueno, a mí sí me importa, ¿no? Digo, es muy importante entender que no es lo mismo decir que en su omnipotencia, obviamente Dios puede hacerlo todo y permita ciertas cosas en su omnipotencia y en el contexto del gran conflicto, que decir que Dios desea que esas cosas malas no sucedan. Claro. No es lo mismo. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, en esta historia se ve bien clarito. Dios no desea el mal para Job. Claro. Satanás desea el mal para Job. Satanás desea el mal para nosotros. Pero en el contexto del gran conflicto, vemos el ejemplo en la vida de Job de cómo tenemos que enfrentar esas dificultades. Y bien que Job enfrenta esas dificultades. Tal cual. Y no solamente todo lo que pierde, no solamente todo lo que le pasa, sino también en sus vínculos. Como hablábamos recién, ¿no? De los vínculos familiares y personales. Sí. Y pienso en su esposa, por ejemplo, mirándolo ahí tirado con esa sarna, ¿no? De la punta de la cabeza a la planta de los pies y casi como sintiendo, no sé, pena por él, le dice, bueno, maldecía a Dios y morite muere. de una vez por todas, ¿no? O sea, como que, ¿qué ibas a hacer ahí, no? Pero bueno, llegan sus amigos, uno siempre confía en esos amigos que te vienen a poner el Claro, hombro, ¿no? Por lo pronto deberían. fueron, ¿no? Por lo pronto fueron. Y como que siempre rondan en esa misma cuestión de, hermano, algo hiciste, algo tuviste que haber hecho, no puede pasarte toda esta cantidad de cosas malas si no te mandaste alguna. Claro. Y digo a veces, en un pequeño paréntesis, a veces caemos en esa misma idea, ¿no? Podemos equivocadamente caer en esa misma idea, che, pero ¿qué habré hecho para que me pase todo esto? Cuando en realidad no va por ese Tal lado. cual. Y Job discute un poco con el Señor, pero en todas sus palabras nunca pecó con Dios. No entendía lo que le pasaba, claro. pero confiaba en el Señor. Y hay tres cositas que él aprende. En primer lugar, él acepta su impotencia, reconoce que no tiene derecho a nada. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver, ¿no? Después reconoce que Dios tiene el control sobre su vida, dice, Jehová dio y Jehová quitó, ¿sí? Y después Job concluye reafirmando su fe en la justicia de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Proceso. Exacto. Fíjate cómo tuvo que pasar todas esas cosas, ¿no? Pero finalmente Job entiende que él no puede hacer nada, que Dios es soberano y tiene el control sobre todo, no solo sobre su vida, sino sobre todo, y él alaba el nombre de Dios a pesar de que no entendía por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Me quedo con esto. El que deseaba el mal para Job era Satanás, Sin duda. no Dios, tal Sin cual. duda. Qué fantástico esta idea. Yo creo que alguien, Felipe, que entendía bien y que pudo manifestarlo a través de sus escritos era el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Azotado varias veces, probablemente con una enfermedad grave en sí. Es una de las teorías del aguijón en la carne que él menciona. Hubo situaciones difíciles que él tuvo que afrontar, ¿no? Por eso te quería preguntar en torno a Pablo. Él nos habla del sufrimiento incluso de los que trabajan para salvar a otras personas. Porque a veces también caemos en el error de pensar, como bien decía Cristian, que si me pasa algo malo es porque hice algo malo. Y al revés, si hago lo bueno, me van a pasar cosas buenas. Sí. Y nos damos cuenta que esa lógica está fallada. Porque hay gente buena que también sufre, Sin duda. ¿no? Y por eso la pregunta es, ¿qué promesas podemos encontrar en la Biblia, sobre todo de Pablo, y el abordaje que él hace de estas aflicciones que tienen los seguidores de Cristo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho lo que
lo que se resalta en 2 Corintios 1:4, que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Creo que esto resume de la mejor manera a lo que se centra tu pregunta, ¿no? Porque Pablo, como tú bien lo dijiste, Leo, fue una persona llena de problemas, llena de dificultades, llena de cosas que nos dicen, wow, o sea, que si a él le pasaron tantas cosas, ¿qué tengo que pasar yo para poder ser, que sea una pizquita como él? Y no, Dios nos mira así y nos dice de que la primera forma para poder acercarnos a las otras personas es también vivir lo que ellos viven y verlo con suma humildad, con suma, como Jesús lo hacía, ¿no? Como Jesús se acercaba a las personas, mirando de otra forma a las personas, mirándolo con ojos de amor, con ojos de consuelo y llevándoles amor a cada uno de los corazones que impartía, ¿no? A pesar de los problemas que ellos podrían haber estado viviendo. Qué bien, qué bien. Y ya llegando a una de las últimas preguntas, Cristian, te pregunto, ¿tenemos que estar solos en el crisol? Porque no es lo mismo, ¿no? Y está estudiado incluso desde la psicología que ciertos dolores se perciben menos acompañados, ¿no? Y está hablando de la percepción, porque el dolor es el mismo. Hay situaciones que te causan cierta cantidad de dolor, pero acompañado duele menos. Totalmente. ¿Tenemos que sufrir solos? Claro. Ahí la cuestión, viste que la pregunta no es ¿tenemos que sufrir? Claro. Sino ¿tenemos que sufrir solos? Porque básicamente a veces nos gusta creer o queremos creer de que Dios nos promete evitarnos el sufrimiento. Sí, y no claro. es así, ¿no? No encontramos esa promesa en la Biblia. Sería lindo. Sería lindo, pero Dios te dice, te va a ir bien en todo, nada malo te va a pasar nunca, tranquilo, va a estar todo genial. Pero nosotros encontramos en la Biblia, y yo quería compartir dos promesas, ¿no? Una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Una aparece allí en la lección, que es Isaías, capítulo 43, que básicamente nos habla acerca de esto, ¿no? De que una cosa es sufrir y otra cosa es sufrir acompañado. Claro. Y Dios dice en Isaías 43, versículo 1, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, te di identidad, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Claro. Y si pasás por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate que todo esto nosotros lo podríamos cambiar, ¿no? O sea, podríamos decir, no vas a pasar por el mar, no vas a pasar por el río, no vas a pasar por el fuego, pero no dice eso Dios. Claro. Dios dice, vas a estar hasta acá, pero yo voy a estar ahí para levantarte los pies, Claro. para mantenerte a flote. Y si pasás por el fuego, yo voy a estar abrazándote para que las llamas no estén con vos. Claro. Y lo mismo nos dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. Después de un capítulo complicado, las cosas que Jesús le había dicho a sus seguidores, ¿no? Y le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gran Creo versículo. que esa es la idea, ¿no? Que nos tenemos que llevar de esta lección. Y creo que es la idea que a su manera cada uno de los personajes que hemos estudiado tenían. En el mundo tendremos aflicción, pero hay alguien que venció el mundo. Hay alguien que en el contexto del gran conflicto tiene una solución para el sufrimiento. Y además me acompaña mientras estoy sufriendo. Felipe, te dejo el desafío de cerrar este lindo repaso respondiendo a la siguiente pregunta. A través de estas promesas, ¿cómo podemos entender mejor el carácter de Dios? Porque de eso se trata todo esto. Estudiamos la palabra para entender mejor el carácter de Dios. Sí. La verdad es que Dios se manifiesta de maneras que nosotros no nos esperamos y que estos mismos personajes los cuales estudiamos esta semana tampoco lo esperaban. Yo elijo creer, ¿no? Sin embargo, Dios se manifiesta justo en los momentos precisos, justo en las circunstancias precisas para demostrar su amor, para demostrar cuán grandes cosas puede hacer Él por nosotros y también de nosotros para los demás, ¿no? Creo que Dios es alguien muy inteligente, el cual permite ciertas circunstancias para que nosotros atravesemos, para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, como lo fue el ejemplo perfecto Job y Pablo, ¿no?
ellos vivieron tantas cosas, tantos episodios en su vida, que el único aprendizaje que pudieron sacar al terminar su vida es de que Dios lo acompañó en cada segundo de su vida, en cada aliento, en cada circunstancia, con cada persona que se acercaban. Claro. Y es eso justamente lo que nosotros debiésemos llevarnos de esta escuela sabática, ¿no? De que Dios nos forma y que estamos en este constante calor, ¿no? De forjamiento para ser llegados a ser, como lo comentábamos al principio, ¿no? De un oro líquido muchas veces a un oro que tenga un uso, simplemente. ¿No? Y puro. Y puro también, ¿no? Que no solamente no tenga nada de forma, sino que también Dios nos quiere ver con forma, con utilidad, nos quiere ver brillantes, nos quiere ver con valor también, ¿no? Y como veíamos la semana pasada, eso sucede en las manos del orfebre, ¿no? Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Felipe. Espero que hayas disfrutado de este repaso y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Y Cristian, nuevamente gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Como siempre te pido que puedas compartir este material para que otras personas puedan ponerse en las manos de Dios para así tener más valor, ser cada día mejores, caminar al lado del Maestro. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana.